que tú corriste, que tú le diste con tu resortera, con la escoba, ese pájaro soy yo. Bienvenidos a este nuevo episodio, espero que se encuentren muy bien. Te traigo estas historias que estoy segura que te dejarán pensando. Te quiero recordar que te puedes suscribir, dejarme algún comentario o bien contarme alguna de tus historias, alguna de tus experiencias paranormales. Así es que vamos a comenzar con estos relatos. Diego cuenta que él desde muy chiquito visitaba a su abuelita en el rancho, en un rancho llamado San Agustín, en Oaxaca. A Diego le gustaba estar mucho en la casa de su abuelita. Sus papás pues trabajaban en el campo cuando él aprovechaba para irse a casa de su abuelita. Dice que todo el tiempo le gustaba estar ahí. Su abuelita, a pesar de que era algo dura, que su abuelita era muy estricta, a él le gustaba mucho estar ahí porque su abuelita le contaba historias que a él le gustaban bastante. Por las tardes casi todos sus primos se iban a la casa de la abuela y allí es donde aprovechaba y se la pasaban jugando. Su abuelita se dedicaba a hacer limpias, que era curandera. Dice que mucha gente la buscaba. Cuando su abuelita trabajaba haciendo estas limpias, a ella no le gustaba que los niños estuvieran ahí. Les tenía bien claro esa regla: no quiero que estén aquí cuando yo esté trabajando. Los niños ya sabían que mientras su abuelita estuviera trabajando haciendo sus limpias, ellos no tenían por qué andar por ahí. A ella no le gustaba que le anduvieran cuestionando sobre su trabajo. Dice que a él y a todos sus primos les llamaba bastante la atención un cuartito que tenía su abuelita. Como bien saben, en los ranchos la mayoría de las casas tienen un patio al centro muy grande. Entonces su abuelita pues era así, patio enorme lleno de plantas. Atrás de la casa de la abuelita dice que había como un arroyo. Cuando su abuelita tenía sus trabajos, dice que todos sus primos bajaban a jugar allá al arroyo. Entonces sacaba a su abuelita sus trabajos y a su abuelita les hablaba para que ya se fueran otra vez a la casa a jugar. Se les hizo muy extraño que su abuelita no saliera a hablarles como de costumbre. Sentían que ya se había tardado mucho su abuelita. Uno de sus primos dijo: ¿y si le pasó algo a la abuela? Lo que hicieron fue subir a la casa. Estaban ellos en el arroyo, deciden ir a la casa a revisar a ver si ya estaba la abuela. Recorrieron la casa, el baño, todo el patio y no estaba la abuela. El único lugar donde no habían buscado era ese cuartito donde su abuela trabajaba. Pero Diego no quería, ya que su abuela era muy clara de que no quería que se anduvieran asomando ni los quería ver cerca de aquel cuarto. Pero también ellos pues querían saber. Así es que uno de sus primos dijo: a lo mejor se fue aquí a la tienda, a lo mejor anda con mi mamá, se salió y se le olvidó hablarnos. Dice que sus dos primos se fueron a ver si encontraban a la abuela y con una vecina o en la calle. Él se quedó en la casa, dijo: no, yo aquí me quedo por si llega a venir mi abuela. Pasaron los minutos y dice que él empezó a sentir como miedo porque ya estaba oscura la casa de la abuela. Había un pequeño foco ahí que medio alumbraba el patio, no del todo. Dice que empezó a escuchar unos ruidos extraños que provenían de aquel cuartito. Entonces que dijo: aquí está mi abuela, sí está ahí todavía trabajando. Dijo: no la voy a interrumpir, me voy a esperar a que termine su trabajo, su limpia. Empezaron a pasar más los minutos, pero no veía que su abuela saliera. La curiosidad le ganó. Atrás del cuarto había una ventanita. Puso unas piedras para escalar para subirse a la ventana. Así su abuela pues no lo vería, no lo regañaría y así él también se quitaría la duda de cómo es el trabajo de su abuela. Empezó a poner las piedras y en esto escuchó como una especie de aleteo. Dice que se escuchaba muy fuerte. No hizo caso, dijo: a lo mejor es una gallina de aquí del vecino que se le brincó, no sé. Ando poniendo las piedritas. Cuando ya alcanza, empieza a asomarse a ese cuartito, pero por ningún lado veía a su abuela. Se inclinó para alcanzar a ver al suelo porque se le vino a la mente que quizás su abuelita se había desmayado y estaba ahí tirada en el suelo y nadie se iba a dar cuenta. Se metió más para asegurarse de que no estuviera su abuela ahí. Ahí no había abuela, solamente había un pájaro grande, como de 1 metro de alto. Estaba de espaldas, hacía un sonido extraño. Mi abuela no tenía esa especie de animales.
Ella tenía algunas gallinas y un cerdito, pero no tenía esa especie de animal. Mi abuelita es muy cuidadosa, a ella no le va a gustar saber que este animal se metió a su cuarto. Se baja de las piedritas, va y abre la puerta. El animal corre a la esquinita del cuarto, voltea y tenía ahí la abuela una escoba. Agarra el palo de la escoba y le empieza a dar. Lo corre, lo empieza a querer sacar del cuarto, no sin antes darle uno, y lo espanta y todavía agarra la resortera y órale, le da. No, hombre, ahorita que le diga a mi abuela que saque este animal, te va a poner contenta porque lo saqué. Pasó el tiempo, llegaron los papás y oye, ya vámonos, Diego, vámonos a la casa porque pues mañana te tienes que ir a la escuela. ¿Dónde está tu abuela? No sé, todavía no llega, no está en su cuarto. Quizá fue con la vecina y pues ahorita llega, vámonos. Se van. De rato ya Diego dice que ya estaba a punto de dormirse cuando escucha que llegan y tocan en su casa. Escucha perfectamente cómo la vecina de su abuelita le empieza a decir a su mamá: Irene, necesito que te vayas a la casa de tu mamá, pero rápido. ¿Por qué, doña? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acaba de llegar tu mamá y está toda golpeada. Se va corriendo, le dice al papá: ¿sabes qué? Aquí quédate con los niños, déjame, voy a ver a mi mamá. Diego no sabía qué pasaba, le preguntó: oye, papá, ¿qué pasó? No, nada, no te preocupes, que creo que se cayó tu abuela, pero pues va a estar bien. Al día siguiente, igual, Diego sale de la escuela y lo primero que hace es irse a la casa de su abuela para saber cómo se encontraba. Llegó, vio a su abuelita, con varios moretones. Abuelita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me dijo mi mamá que quizá te caíste. Su abuelita estaba muy seria. No lo quería ni voltear ni a ver. Abuelita, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Cuéntame. Fíjate, abuelita, que ayer que tú no estuviste en la casa, estaba un pájaro grande allí en tu cuartito de trabajo. Y yo solito, abuelita, lo saqué. Le pegué con la escoba. Le eché unas piedras con la resortera, abuelita. La abuelita solo la voltea y le dice con la cabeza: sí me di cuenta. Abuelita, ¿tú me viste? Sí te vi. Ese pájaro que tú corriste, que tú le diste con tu resortera, con la escoba, ese pájaro soy yo. Por eso traigo estos golpes, que tú me los hiciste. Diego se quedó helado, dice que no hallaba qué decir. Pensó que todo era una broma de su abuela. Pensó que quizás solo lo estaba asustando por haber entrado al cuarto. Así lo dejaron. Diego nunca le dijo nada a sus papás. Su abuela siguió con sus trabajos. Hasta el día que su abuela fallece, estaban ahí los familiares velando a la abuela. Diego se fue a su casa, lo mandó su mamá para que descansara un poco, pues ya que estaba muy triste por la pérdida de su abuelita. Diego llegó, pasó al baño, hizo sus necesidades y cuando sale del baño, ellos tenían un árbol en medio de ese patio y dice que empezó a escuchar como si lo chistearan. Volteando para todos lados, pensó que solo era el cansancio, volvió a escuchar. Voltea otra vez y se da cuenta que ese sonido venía de ese árbol que estaba ahí en su patio. Subió la mirada y volvió a ver a ese pájaro grande que había visto en el cuarto de trabajo de su abuelita. Se le quedó viendo y él escuchó que le dijo: ya no estés triste, mijito, ya me tenía que ir, pero siempre te voy a estar cuidando desde aquí arriba. Diego se fue corriendo otra vez a la casa de la abuela a contarle a su mamá lo que había escuchado, lo que había visto. Diego, ya no preguntes más. Solo te diré que tu abuela tenía un don muy grande. Es todo lo que te diré. Y si te dijo que siempre te iba a cuidar, siempre lo va a hacer. Lucero cuenta que cuando ella vivía con su abuela, llegó a ver algo muy extraño y que nunca supo qué fue en realidad. Lucero vivía con su abuelita y otras 2 primas. Dice que la casa de su abuela era muy grande. Allí vivían los papás de sus primas y los papás de Lucero. Por lo regular, casi siempre, sus primas y ella, Lucero, siempre estaban ahí en la casa de la abuela. Los papás se iban a trabajar. Una tarde, su abuela salió muy apurada, así de la nada.
Él les dijo, ahorita vengo, no me tardo. Se empezó a hacer de noche, ni sus papás ni su abuelita llegaban. Empezó a llover muy fuerte. Estaban en la cocina y una de sus primas, que ya estaba más grande, empezó a hacer un café. Les hizo unas quesadillas, vénganse, siéntense, vamos a tomar un cafecito, unas quesadillas en lo que llega mi abuela. Les dio de cenar, empezaron a recoger la mesa y Lucero se da cuenta que su abuela había dejado sus llaves, junto a su monedero. Dijo, hay que ponernos listas para en cuanto toque mi abuela, abrirle rápido, porque de seguro va a llegar bien empapada. Ni 5 minutos pasaron, cuando en eso entra la abuela a la cocina, quitándose el suétercito. Ya llegué, llegó el agua bien fuerte. ¿Hiciste café, hija? Sí, abuela, hice café, ahorita te sirvo una taza, tú siéntate. ¿Cómo te fue, abuelita? ¿Dónde fuiste? Fui a un mandado, Lucero, fui a un mandado. La prima más grande agarra la tacita de café, se la pone, dice, hija, páseme una cuchara. Va Lucero, agarra la cuchara del cajón. Cuando se la va a dar, se le cae la cuchara. Ella se agacha, la cuchara casi cayó a los pies de la abuela. Dice que su abuela no tenía pies, tenía una especie como si fueran unas patas de gallina. Dice que no lo imaginó, que ella le vio bien los pies a su abuela y eran unas patas de gallina. Empezó a temblar. La abuela le dijo, dame la cuchara, hija. Se levantó Lucero, empieza a temblar, se le cae la cuchara, se agacha y ya sus pies estaban normal. Los pies de la abuela ya estaba bien, con sus zapatos, su mediecita que traía su abuela, todo estaba normal. Se levanta, le da otra cuchara limpia, vuelve a tirar otra cosa con la intención de volverle a ver los pies a la abuela. Pero ya sus pies estaban normal. Eran los pies de la abuela. Lucero dice que no se explica hasta el día de hoy qué fue lo que vio. Nunca se atrevió a decir nada, ni a preguntar, porque sí le dio mucho miedo. Dice que ya hace años murió su abuela y jamás se ha atrevido a preguntar qué fue lo que vio ese día. Otra de las cosas que se pregunta Lucero es cómo entró ese día la abuela a la casa, si no traía las llaves. Dice que quizás se quedará con esas preguntas, con esas dudas, pero ella asegura lo que vio aquel día. Ángel sentía que había algo extraño en su abuelito. Era un curandero de un pueblito de Veracruz. Dice que era muy famoso ahí. Dice que mucha gente buscaba a su abuelito, que todo el tiempo la casa estaba llena. Todo esto lo vio él en su niñez. Cuando él creció, cuando él ya tenía alrededor de 15, 16 años, dice que se volvió ayudante de su abuelo. Él anotaba a las personas que iban llegando para darles su turno, decirles a qué horas les tocaba, ya que se hacían hasta filas para poder entrar con el abuelito de Ángel. Dice que en una ocasión llegó un señor muy curro, que se miraba muy adinerado. Llegó en una camioneta grande, con otras personas que lo acompañaban, todos muy elegantes, vestidos de traje. Llegó buscando a mi abuelo. Yo le dije, señor, tiene que esperar su turno, lo voy a anotar. No, yo no voy a esperar, necesito ver a tu abuelo ya. Dice que un señor como muy prepotente. Ángel le explica, señor, pero tiene que tomar su turno, tiene que esperar, mira, hay gente adelante. No me interesa, quiero ver a tu abuelo en este momento. Oiga, pero es que entienda que tiene que formarse, tiene que esperar, o bien sacar una cita con mi abuelo. No. Dile que ya vine. Ángel, pues, para quitarse de problemas, decide ir a interrumpir a su abuelo que estaba con otro paciente. Llegó y tocó. Oye, abuelo, allá afuera está un señor que te quiere ver. No, pues dile que se espere, que tome su turno y en cuanto sea su turno lo atiendo si alcanzamos. Señor, dice mi abuelo que tome su turno y que se espere. El señor, muy molesto, le dice, no, ya te dije que yo no voy a tomar turno. Dile que soy el señor Mauricio y que me tiene que atender. Pero señor, ya le dije que se tiene que esperar. Hay mucha gente delante de usted. Se tiene que esperar. Ve, dile a tu abuelo que soy el señor Mauricio. Oye, abuelo, ¿qué es el señor Mauricio? Dice, mi abuelo pronto voltea y se me queda viendo. Está bien,
En cuanto salga esta persona, que se pase. Pero abuelo, hay mucha gente, se van a molestar los demás, no importa, tengo que atenderlo. Sale la señora que estaba ahí con el abuelito y pronto pues le dice, ¿qué le pasa, señor Mauricio? Pasaron unos 2 minutos y dice que empezó a escuchar como si discutieran. Fue y tocó. Abuelito, ¿está todo bien en orden? Sí, hijo, sí está todo en orden, no pasa nada. Dice, yo escuchaba a mi abuelo molesto. Como a los minutos salió el señor Mauricio, se subió a su camioneta y arrancaron. Fui a ver cómo estaba mi abuelo, a preguntarle si necesitaba algo, si ya podía pasar a la siguiente persona. Y cuando iba a entrar, y veo como un perro parado en 2 patas, con un pelaje gris, de espaldas. Me quedo viéndolo, buscando a mi abuelo. Mi abuelo no estaba por ningún lado, solo estaba ese perro parado en 2 patas, con ese pelaje gris. Además, había un olor muy fuerte, como algo echado a perder. Me empiezo a hacer para atrás y en eso una señora me toca el hombro y me dice, mijito, ¿a qué horas me vas a dejar entrar? ¿A qué horas voy yo? Ya tengo que pasar porque se me hace tarde. Ángel no sabía qué contestarle a la señora. Solo le dijo, espéreme, ahorita. Se arrima otra vez al cuarto donde trabajaba el abuelo, pero ahora toca. Espérame, hijito, espérame. Abuelo, ¿estás bien? Sí, estoy bien, nomás espérame, no entres, espérame. Ahorita te hablo. Como al minuto, sale mi abuelo. Que ya pase la siguiente persona. Pasó la siguiente persona, acabó con sus pacientes de ese día, todo normal. Terminamos muy tarde de atender a las personas. Es que mi abuelo me pidió que me quedara esa noche ahí en su casa, cuando ya estábamos acostados con la luz apagada. Oye, abuelito, te quiero preguntar algo. Sí, hijo, dime, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que vi ahí en tu cuarto cuando se fue el señor Mauricio? Hijito, mejor no preguntes. A veces es mejor quedarse con la duda. Pero abuelito, quiero saber qué fue lo que vi. Si te lo digo, ya no vas a querer venir a trabajar aquí conmigo. Ángel dice que pasaron los años, su abuelo falleció. Dice que hace muy poquito, entre pláticas, salió este tema y su mamá le contó algo muy parecido a lo que él vivió, que lo vio de la misma forma. Abrió el cuarto, estaba un perro en 2 patas con un pelaje gris, con un olor muy fuerte. Llegué a ver esa cosa en el cuarto de trabajo de mi papá. Sí te creo, mamá, porque yo vi lo mismo. La mamá de Ángel y Ángel creen profundamente que su abuelo era un nahual.